sueldo fijo durante toda la vida. Ahí no hay despido, eso sí, no hay vacaciones, no hay nada. Así que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Jesús. Sí, lo bajo María, pero aguantame un segundo. Gloria a Dios. Vamos a bajar el volumen, así ponemos para grabar. Ahí, a ver María. Gloria a Jesús. Bueno, bienvenidos hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo pasaron la semana? Una semana tranquila, con mucho calor, mucho frío, viento, de todo, ¿no? Completo, lluvia, no torrencial, pero hubo lluvia bastante. Así que damos gracias a Dios, porque el Señor está con nosotros y Él escucha nuestra oración. Y damos gracias a Dios. Los anuncios que tenemos para esta semana, hermana próxima, bueno, a partir de mañana tenemos que compartir con los hermanos allí en la roca. Están invitados también, los pastores están de viaje. Así que tenemos que apoyar a nuestros hermanos también en aquel lugar. Así que los que quieran ir, dispuestos a ir, pueden llegar a aquella casa y orar junto con los hermanos, acompañarlos, ¿no? Están muchos de vacaciones, allá también son poquitos allá, y están de vacaciones, así que podemos acompañar también a los hermanos. El día lunes tenemos una cita muy importante. No sabemos el horario bien cuál va a ser, pero nos visita una misionera que trabaja en la Triple Frontera. Esta mujer es misionera del ministerio, del movimiento, en la cual visita no todos los años y pasa por la iglesia de la Roca, así que va a pasar por acá el lunes. Posiblemente haga el devocional con esta hermana, con la misionera, a las 7 de la mañana, posiblemente, o a las 8. Tampoco sabemos si va a ser ella visible, en cuanto que trabaja mucho con los musulmanes. Es muy peligroso, hay mucha persecución, hay muchas cosas, ¿no? Trabaja, es profesora, es maestra también, y con esa introducción ella avanza por el Evangelio, sin ser predicadora, sin ser evangelista, sino profesora, ¿no? Entonces con esa carta de presentación comienza, ¿no? Así que nuestra hermana nos va a visitar, probablemente no sabemos el horario, mañana o el lunes a la mañana saldremos en vivo a las 7 o a las 8, así que estaremos junto al hermano, el pastor Cristian, mi esposa, así que vamos a hacer un pequeño reportaje sobre lo que está haciendo nuestra hermana, para que nos cuente cómo estás trabajando para el Señor. Así que, bueno, damos gracias a Dios porque el lunes también tenemos reunión de oración a las 9 de la noche con el grupo de intercesión, con el grupo de las iglesias aquí en la iglesia, a las 21, en vivo también por Zoom, así que un grupo de 30 y pico de personas. ¿Cómo? Y a las 6 de la mañana. Sí, también, por eso. Y bueno, pero este sábado no lo anuncié porque estamos con esta visita que no sabemos a qué hora va a ser, así que bueno, pero sí, generalmente oramos a las 6 de la mañana, acá en la iglesia, antes del devocional, y después comienzo con el devocional. Los días jueves también hay oración para los hermanos que quieran anotarse, a orar. Es fundamental, hermano, un cristiano que no ore con la iglesia. Es fundamental, hermano. Es fundamental. No es que el pastor lo dice, ni la iglesia lo dice, sino es fundamental para el crecimiento, para la madurez cristiana también, y para el cuerpo, el sentido del cuerpo. Así que estemos orando, hermanos, para que todos podamos estar anotados cuando tengamos un ratito. Hermanos que viajan de una punta a otra, van a la iglesia a orar a las 6 de la mañana, ¿no? Y después van a trabajar. Hacen el mayor esfuerzo, porque ¿sabe qué? El Señor le dice que si nos piden una milla, ¿qué tenemos que hacer? Caminar. Bueno. El título del mensaje de hoy, 2 títulos tiene, porque después el Señor me hablaba de esto, ¿no? ¿Tú crees que puedes escapar de Dios? Y el otro título, tormentas sin Dios. Ahí dice fe más obediencia, igual bendición, como todos lo sabemos. Próximamente vamos a tener un bautismo también. Así que es un paso de obediencia el bautismo. Estuvimos ayer hablando con una joven que quedó en Beriroy. Pero bueno,
así hace el Señor. La joven que se había apartado, la joven esta que encontramos acá en el galpón, Dios ha hecho una transformación tremenda en ella. Y bueno, y ayer vino a visitarnos y vimos el cambio que Dios está haciendo en su vida. Tremendo. Una transformación. Así. Pero bueno, sabemos que lucha vamos a tener. Y cuando nos comprometemos con el Señor, cuando hay un paso, un acto de obediencia, quiere decir que hay un acto de renuncia. Cuando tenemos un acto de obediencia, quiere decir que hay un acto de renuncia también. Cuando obedecemos a algo a Dios, quiere decir que también vamos a renunciar a algo. El acto del bautismo, comprometerse con el Señor delante de la congregación es muy importante, muy especial para la vida cristiana, para el nuevo nacimiento en el Señor. Así que quiere decir que una persona que viene al Señor, recibe a Cristo en su corazón, el primer paso, ¿cuál es? Dar el paso de fe delante de la congregación, diciendo, yo creo en Jesús, lo recibo en mi corazón, y este acto, yo quiero morir a la vieja vida y nacer a la nueva vida. Es natural para un cristiano eso. Así que le hablábamos a esta joven, y ella decía que quiere bautizarse, y quiere reconciliarse con el Señor. Bueno, que va a venir hoy. Y bueno, le damos paciencia, orar por ella, por Agustina y Agustín. Así que puse fe más obediencia más igual bendición. Probablemente si no hay obediencia porque nos falta fe, y nos falta fe, imposible obedecer. Pero si tenemos fe abundante, le pedimos al Señor que nos aumente la fe más aún, y tenemos obediencia en el Señor, no a la iglesia, a los pastores, ni a la congregación, sino al Señor, la obediencia, vamos a obtener bendición. Porque no todo lo que brilla solo. Yo he dicho ese, no todas las bendiciones de Dios. Porque la bendición de Dios no acarrea tristeza. Así que hoy leímos Mateo capítulo 3, el compromiso que tomó Jesús delante del mundo, siendo Dios, pero no se olviden nunca que Él vino y se hizo como hombre, caminó en esta tierra como hombre, y Jesús dijo, deja que se cumpla la palabra. El mismo Jesús cumplió toda la palabra. Entonces quiere decir que hay una obediencia absoluta en Jesús, bueno, a pesar de que era Dios, ¿no? Pero Él era 100% hombre y 100% Dios, y tenía que hacer. El acto de obediencia, hay un acto de renuncia, y va a haber una bendición segura. Igual, aunque no hubiera bendición, es obediencia. Porque la obediencia no es primero entiendo y luego obedezco, ¿no? No hay que entender para obedecer a Dios. A Dios no lo tenemos que entender, le tenemos que obedecer. Porque si ponemos el argumento que lo tengo que entender, es mi argumento. Bueno, es como Tomás. Si no veo, no creo. ¿Ustedes vieron? No, yo tampoco. Y creo. O sea que no tengo que ver para creer. Obedezco por fe. Y obedezco por fe. Y hago, y voy, vengo por fe. Vivo por fe, camino por fe. Así que quiere decir que no es primero entender y luego cumplir. No debería ser así. Hay veces que nos pasa que tenemos que entender, ¿qué me está diciendo el pastor? ¿O qué me está pidiendo? ¿Qué está pidiendo la iglesia? Pará, no. Vamos a ver. Y eso no es obedecer a Dios. Es así. Cumplo por obediencia. No tengo que entender. Yo cumplo por obediencia. ¿No? Acepto por obediencia, por fe, ¿no? Porque sé que mi Señor, ¿qué? Fue obediente. ¿Y quiénes somos nosotros para no obedecer? ¿Te das cuenta? Y Él fue obediente hasta la cruz. Lo vamos a leer,
Prende la luz de atrás, María, después. Filipenses capítulo 2, verso 8. Lo vamos a leer, lo vamos a tener, pronto lo vamos a tener en pantalla a los Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, verso 8, dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor no está hablando de obedecer a Dios sobre todas las cosas. Si no obedecemos al Señor, hermanos queridos, no hemos entendido, no tenemos fe, no aceptamos su voluntad, no queremos obedecerlo, porque dice la palabra: en vano edifican los edificadores, si no edifica Dios la casa. ¿Se da cuenta? Quiere decir que Cristo tuvo que obedecer, hermanos. La lectura de hoy que leímos en Mateo capítulo 3 es muy clara, hermanos. Es muy clara. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Por qué Jesús tuvo que ir a bautizarse? ¿Arrepentirse de qué tenía él? ¿De qué tenía que arrepentirse? De la carne, porque era hombre. No tenía pecado, pero tenía que cumplir la palabra. Y todo hombre se tiene que arrepentir. El paso de fe, de arrepentimiento, es el bautismo. La demostración que yo me demuestro. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista le dijo: ¿quién les advirtió a ustedes de la ira venidera? ¿Quién les advirtió? Vayan, arrepiéntanse, den fruto de arrepentimiento y después vengan y bautícense. Pedro le contó la historia a mucha gente en una noche. Le dijo lo que había pasado con Jesús, lo que hicieron con Cristo. Y la gente quedó conmocionada, compungida de corazón, y le dijo: ¿qué debemos de hacer, Pedro? Arrepentidos y bautícense. Se dan cuenta que el bautismo es parte y el comienzo de una vida cristiana. Porque el bautismo nos hace nacer de nuevo. Porque si no, seguiríamos naturalmente como seríamos antes. El bautismo es la demostración que amamos a Jesús y nos bautizamos y creemos y nacemos a una nueva vida. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo. No seguir con mi propia vida. Ya nazco en Cristo ahora. Soy un niño. Y Pablo decía: parece que les tengo que hablar como a niños. No han madurado todavía, no han crecido en el Señor, no tienen crecimiento, a pesar que tienen dones, talentos, ministerios, pero no han crecido. No han madurado, no han entendido la voluntad de Dios, que es perfecta. Entonces Pablo decía: tengo que hablarles como niños. Así nos habla. Y Jesús le dijo, Juan el Bautista le dijo: para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo. Recibiremos el bautismo del Espíritu a través de Cristo. Pero primero, dar el paso de fe. Le decíamos a esta joven, Agustina, ¿no? Arrepentimiento, venir al Señor, como el hijo pródigo, darse cuenta que hemos malgastado, hemos disfrutado lo que teníamos, lo gastamos y venimos arrepentidos al Señor. Y volvemos en sí. Lo bueno es volver en sí. Nos arrepentimos y venimos al Padre y volvemos a casa. Que mejor estar en la casa del Señor que 1000 días fuera de ella, dice el Señor, ¿no? Entonces Juan el Bautista le decía a la gente: yo tengo que hacerlo. Yo tengo que bautizar a Jesús. Sí, le dijo Jesús. Para que se cumpla la palabra, Juan, no te preocupes. Qué tremendo, ¿no? Así que ¿cómo es el tema entonces? Cumplo por obediencia, acepto porque sé que mi Señor fue obediente y obediente hasta la cruz. ¿Cómo nosotros nos atrevemos a no obedecer? ¿No?
quiero hablarles de algunos hombres, algunos personajes que hemos estado hablando esta semana. Hombres imperfectos también, como Abraham, Isaac, Jacob, los hermanos de José, José mismo, las mujeres, Sara, Rebeca, toda esta historia que hemos leído. Dina, la hermana de los muchachos también. Hemos hablado de mucha gente, pero hoy quisiera hablar de un personaje que yo les había prometido un día de hablar sobre esto, Jonás. ¿Se acuerdan? Jonás, el libro de Jonás, bueno, significa paloma, Jonás. El nombre hebreo, ¿no? Significado de Jonás es paloma. Así que vamos a leer un poquito el libro de Jonás, si ustedes me lo permiten. Un profeta pequeño, en un libro que está puesto en esta palabra, Dios tiene privilegio, un profeta menor, que particularmente tiene un llamado especial, Jonás. No fue un llamado extraordinario como Isaías, Jeremías, a pesar que fue un llamado, y todos nosotros aquí fuimos llamados. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito para Dios. Tenemos un llamado para el Señor, Almita, Nicolás, todos los chicos, todos tenemos un llamado especial de Dios. Cada uno Dios lo llamó a la voluntad de Él, lo que Él quiere de nosotros, ¿no? O sea que este profeta de Dios, verdadero profeta de Dios, que un día Dios tuvo que parar a los profetas, decirle basta, porque decían palabra de Dios es, y no era que Dios había hablado, pero este hombre, profeta de Dios, Jonás, le dio una tarea, reitero, no como a Isaías que predicó en las ciudades por muchos días, por mucho tiempo, ¿no? Predicaba ¿para qué? Para advertirles de la ira de Dios, ¿no? Advertirles, muchos días predicaron estos profetas, con palabra de Dios para el pueblo, un 100% profeta, Jonás. Y, por ejemplo, puso en detalle también, en la palabra de Dios vamos a encontrar muchos profetas, también muchas hombres que recibieron revelaciones, como Jacob, Daniel, que hemos leído Jacob, las revelaciones de Jacob y Daniel, que vamos a estudiar dentro de unos pocos días, ¿no? Pero Jonás recibe un llamado especial. El llamado de Jonás no era para predicarle a reyes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A reyes de Israel del norte, ni a reyes de Israel, de Judá del sur, de las tribus del sur, ¿no? No fue un llamado para ser profeta en su tierra, como Isaías, Jeremías. Dios tenía planes para Jonás, para ir al extranjero. Se tenía que trasladar a una ciudad, y recuerden cuál era la ciudad de Nínive, ¿no? ¿Recuerdan esa ciudad? Tremenda, un pueblo muy despiadado, hermanos. Tremendo lo que hacían. Las torturas a la gente, cómo maltrataban, cómo mataban, que era tremendo. Había llegado al extremo esa ciudad. Humillaban y torturaban a mucha gente. La ciudad de Nínive, ¿no? Jonás no lo entendía. No entendía, y podemos decir nosotros también, con mucha gente que podemos ver, cuando Dios llama a una persona, dice, no lo podemos entender, y tal vez Dios nos manda a nosotros como profetas menores a decirle una palabra a un hermano, a una persona que no merece. Usted lo ve y naturalmente dice, este no merece que reciba el perdón de Dios. Lo hemos visto en estos casos, en este juicio de este chico que estamos viendo en la televisión, ¿no? Pero Dios no merece el perdón de Dios. Pensando naturalmente, Jonás era un hombre y pensó naturalmente también, tuvo ese pensamiento. ¿Cómo puede ser que Dios me envíe a llevar la palabra? ¿Por qué estaba tan preocupado Jonás? Porque Jonás sabía que la palabra cuando llega a una persona puede que transformar su vida, puede cambiarlo, porque Dios cuando perdona, perdona. Y cuando Dios perdona, olvida. Y cuando Dios olvida, para siempre, y no te recuerda. Nosotros recordamos, cuando perdonamos a un hermano. Y si lo hemos perdonado de verdad, sin nada en nuestro corazón, lo recordamos. Porque tenemos esa facultad de recordar lo malo y lo bueno. Dios tiene la facultad de no recordar más.
Dios recibe tu pecado, te perdona y lo tira al fondo de la mar, por decirlo así. Y nunca más aparece. Pero nosotros tenemos esa, no sé, ¿no? Ese don de recordar aquellas personas que hemos perdonado. Y si le hemos perdonado mal, no de corazón, lo vamos a recordar y nos va a doler. Ahora, si hemos perdonado de corazón, porque Dios está en nosotros, ¿qué hacemos? ¿Lo olvidamos? No lo olvidamos. Cuando lo recordamos para la gloria de Dios, porque Dios hizo una obra y lo pudimos perdonar y restauramos a una persona, porque dice la Biblia que habrás ganado un alma. Habrás ganado un alma. Bueno, así que el perdón es muy importante. Jonás estaba muy decidido a decir no, Señor, no. Vamos a leer un poco, para entrar en el contexto. Jonás huye de Jehová. El título ya lo dice todo. ¿Quién puede huir de Dios? Si iría al cielo, allí estás tú, le dijo el salmista. Si iría al Seol, allí estás tú. Si iría allá a la montaña, allí estás tú. ¿Cómo que voy a huir de ti? ¿A dónde voy a huir de ti? Y las palabras de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Era una ciudad muy grande, muy importante, había llegado a un nivel social muy alto, una ciudad muy rica, una ciudad muy poderosa, había llegado a un estatus tremendo en la ciudad. O sea, por eso Dios le dice, aquella gran ciudad, y pregona contra aquella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope, un puerto, por ahí, ¿no? Y dice que descendió a Jope, y allí una gran nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, dice, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Por qué lejos de la presencia del Señor? ¿Por qué dice así la palabra de Dios? Porque todos creían que el templo de Dios estaba en Jerusalén y la presencia de Dios, ¿dónde estaba? En Jerusalén, en el templo. Si yo me apartaba de Jerusalén, me iba a otra ciudad, estaba lejos de Dios. Ellos creían eso. Si yo me iba para otro lado, me alejaba de Dios. Y este profeta creía, porque la presencia de Dios, yo habitaré en ese lugar. Mi presencia, mi nombre estará ahí en ese lugar, en ese templo. Y ellos estaban con eso. Y creían que la presencia de Dios, y yo me alejo de Dios ahora. No quiero ir allá, a donde Dios me manda. Por eso, hermanos, les digo, posiblemente Dios nos manda a hacer cosas que no queremos hacer. No tenemos que entender a Dios. Tenemos que obedecerlo y hacer lo que nos pide. Nos han pedido que este fin de semana nos ocupemos de algunas cosas. Y bueno, hermanos, hacemos una milla y hacemos otra. Hacemos dos por obediencia. No lo entiendo. Bueno, ¿por qué nosotros? Sí, bueno, pero lo hacemos por obedecer a Dios. Porque la voluntad de Dios así lo ha querido. Y así va a ser. ¿Y qué nos puede afectar? Porque dijimos, cuando hay un acto de obediencia, que hay un acto de renuncia. O sea, que renunciamos a nuestra comodidad, a nuestras cosas diarias, para obedecer a la palabra de Dios. Porque amamos a Dios. Y estamos en este camino y hemos cambiado de vida, hemos nacido de nuevo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Todas esas palabras las conocemos. Entonces, tendremos que, este Jonás, podemos entender que no quería ir, por supuesto que no quería ir. Tal vez a nosotros nos puede pasar lo mismo. No queremos ir, pero hay que obedecerle a Dios. Porque Dios tiene un propósito. Y sabemos nosotros que la palabra, cuando la recibe la persona, la puede cambiar. Y corre el peligro de esta persona, el peligro de cambiar para siempre y transformado. Y ser un siervo de Dios. Y Jonás no sabía. Jonás sabía eso. Por eso era un profeta de Dios. Conocía a Dios. Sabía que la palabra que le iba a dar Dios era para salvación. Para aquella ciudad. Había llegado al extremo de la maldad. Una ciudad tan grande, dice la palabra de Dios. Pero Jehová dice,
hizo levantar un gran viento en el mar, versículo 4. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. No se te iba a ser tan fácil, Jonás. Vos pensás que yo no iba a estar atento a esto. Vos pensás que yo te iba a dejar ir así nomás. Cuando te he llamado por tu nombre, Jonás, levántate. Soy Dios, te mando a hacer una tarea. Sos el profeta, el vocero de mi palabra y vas a huir y no vas a ir, no vas a obedecer. Mirá, en esto tengo el control, en los vientos, en las tormentas. Y ahora vas a ver lo que es bueno, en otras palabras. Ahora vas a entender. Y esto nos está diciendo, hermanos, que cuando nosotros no obedecemos a Dios, parece que todo va bien. No pasa nada. Pero de repente dice que Dios levantó una tormenta. Porque hay un propósito en nuestras vidas, porque Dios nos llamó con propósito, hermano. No estamos acá por casualidad, no estamos porque viniste a la iglesia y que te gustó el lugar y estás, mira qué lindo. No, Dios te trajo. Prendé las luces, María, de atrás. Las de arriba. Entonces, cuando entendemos que Dios nos llamó para un propósito, le vamos a obedecer. Jonás era el profeta de Dios, pero sin embargo no obedeció. Y se fue. Pagó el viaje. ¿A dónde van? Bueno, vamos. Listo. ¿A dónde se acomodó? En el fondo. En el cuarto allá, en el fondo. ¿Qué hizo? Se echó a dormir. Pensando de que Dios no lo iba a ver. Profeta de Dios. Mire cómo estaba su mente. Cómo estaba su corazón. Sus pensamientos, su argumento delante de Dios. No voy a ir. Pero ni piense que voy a ir. Esto merece la muerte. ¿Sabe por qué? Porque habían hecho mucho daño a Israel. Los ninivitas. Muchos daños habían hecho a la iglesia. Al pueblo de Dios. Estas personas. Posiblemente pase hoy. Y nos pase a nosotros. Y Dios nos dé una palabra. Y tengamos que llevarla a esa persona que no merece la salvación. Le tengamos que hablar. A alguien que no nos hartó, nos hastió. Que ya no podemos ver. Y Dios nos va a utilizar. Va a usar esta palabra también con nosotros. Porque somos ¿qué? Voceros, profetas de Dios, sacerdotes, esclavos, siervos, como quiera llamarlo, de Cristo. Y Dios lo va a usar. Al ver la tormenta y la tempestad, los marineros tuvieron miedo, claro. Imagínense, ¿dónde estaba Jonás? Durmiendo. Cada uno clamaba a su Dios. Hay un Dios del mar, de las aguas. Y clamaban a ese. A los dioses de ese momento. No los quiero nombrar. Baal y todas las cosas esas, ¿no? Y gritaban, porque se partía la nave, parece que se iba a partir el viento y la tempestad. Vino la tormenta que vino por una desobediencia. Tremendo, hermano. Y que podemos ser causantes de donde estamos nosotros, por desobedecer a Dios, crear esa tormenta en el lugar donde estamos. A decir, ¿cómo? Sí, en el trabajo. Por ejemplo, Dios nos mandó a hacer algo, estamos en el trabajo, nos mandó a predicar, a hablar, o a hacer algo para Dios, y donde estamos, levanta una tormenta, una crisis económica, se rompen los camiones, se rompen, hay peligros. Por ejemplo, para dar un ejemplo, Lorena, ya en el trabajo tuyo, se caen las luces, porque estamos nosotros en desobediencia. Miren lo que provocamos. Jonás provocó eso, porque levantó la tormenta y no estaba Jonás solo, estaba con un grupo de personas que no tenían nada que ver. Comerciantes, mercaderes, iban de una ciudad a otra. Él sube a ese barco, paga el pasaje y se va.
Tal vez era un barco, de esos barcos que van de paseo, ¿cómo se llama? Los hacen tour, ¿cómo es? Crucero. Un crucero, porque paga y sube y se acuesta en el camarote, y allá empieza a dormir. Y tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres, ya no me importaba nada. No les importaba a esta gente nada, queríamos salvar nuestra vida. Ya lo que nos pesa, lo que nos impide salvarnos, lo tiramos mal, ya no sirve, ya no nos importa nada. No les importaba nada a ellos. Dice que había la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó, porque de repente vieron que faltaba uno, pero nosotros vimos que subió uno más acá. Falta, clamen a Dios, clamen a su Dios, clamen, quizá nos salve, pero falta uno, ¿dónde está? Y fue. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes? Dormilón. ¿Qué estás haciendo? Dormilón. Ya cómo estaba el profeta. Levántate y clama a tu Dios. Quien sea tu Dios. Clamar como nosotros clamamos. Quizá, dice, le tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Miren qué palabras del capitán. No quería morir. Tenía cuidado de la gente, no quería morir. Clamemos, clamemos. Mire, ¿vio? El ejemplo, podríamos decir, porque hemos pasado tormenta nosotros y capaz que no clamamos. Hay un ejemplo ahí. Clamaron a su Dios ahí automáticamente. Empezaron a arrepentirse, de sacarse cosas de su vida, porque mirad que perecemos. Y nos equivocamos y nos está pasando algo y vamos a clamar a Dios y empezamos a despojarnos de cosas que no deberíamos haber hecho. Por ejemplo, para decir así, para que puedan, ¿me entienden? ¿Me comprenden, no? Nos pasa, hermano. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte. ¿Y la suerte cayó sobre quién? Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tiene? ¿Qué hacen? ¿Quién sos vos? ¿Cómo puede pasar esto ahora? ¿Esta tormenta es por causa tuya? ¿Qué pasa? ¿Quién sos vos? Le llamó la atención a ellos. ¿Quién sos? Decinos, ¿qué oficio tenés? ¿Y qué le dijo Jonás? ¿Cuál es, aparte, de dónde vienes? ¿De qué tierra has venido tú? Le ha dicho este hombre. ¿De qué pueblo eres? Ahí le llamó la atención. ¿De qué pueblo eres? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu Dios? De la preocupación, miren cómo empezó a preocuparse. Y le respondió, soy hebreo. Soy el pastor. ¿Se dan cuenta? Así, de esa forma, dijo, soy hebreo y temo a Jehová. ¿Temo a Jehová? Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Miren qué respuesta, irónica, ¿no? Y aquellos hombres temieron sobremanera, no por Jonás, por lo que le había dicho, la declaración de Jonás. Temo al Dios el que hizo los cielos y la tierra. ¡Wow! Dijeron ellos. Aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto entonces? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué viniste a nosotros? ¿Por qué nos incluiste en tu, no sé, desobediencia, desenfreno, tu ira, desprecio? ¿Por qué nos incluiste a nosotros? ¿Qué tenemos que ver nosotros? Miren, se nos preguntan en el trabajo, ¿por qué pasa esto? El patrón viene, hay crisis en la empresa. ¿Por qué nos hiciste? ¿Por qué no nos declaraste que eras un hijo de Dios? Que podías orar por nosotros. Nos va a pasar, hermano, si no hablamos. Cuando estemos en un lugar. ¿Por qué no me lo decís? ¿Por qué no me lo dijiste? Mirá cuántas cosas podíamos haber evitado. Tuvimos que tirar todo, las cosas que había en la nave. Comida, en serio,
la soga, todo, el equipaje, todo para alivianarla, para que vaya más liviana. Si no nos hundíamos en parqueando, la empresa se hundía, se venía abajo. ¿Y por qué no nos dijiste? ¿Por qué nos dijiste esto? Me hizo acordar el faraón cuando le dijo a Abraham, ¿por qué no me declaraste que era tu hermana? Casi peco. ¿Te das cuenta? Por no decir la verdad, por no hablar. Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y ahí entendieron qué estaba pasando. Ellos entendieron lo que estaba pasando, que la desobediencia de Jonás había provocado esa tormenta. Lo entendieron, pero Jonás también. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios. Pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo ahora, Jonás? A ver, explícanos, por favor, para que el mar se nos aquiete. Miren la confianza que tenían ellos. Si Jonás decía, arrepiéntanse, vuelvan a ser a Cristo, yo también, todos juntos, y vamos, llévenle a Nínive. Miren lo que pasa. Miren lo que dijo Jonás. Porque él más dice, le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Más perdían tiempo, más la tormenta más grande. Cada vez más peligro había. Cada vez la miseria, cada vez la pobreza, cada vez más por la desobediencia. Fe, más obediencia, igual bendición. Y le respondió, miren la respuesta de Jonás ahora. Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi casa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Despedidme, echadme de trabajo. Listo, se te termina el problema. Me voy. Jonás estaba tranquilo, se terminó la historia. Me echan al mar y me muero. Se termina la historia, mirá qué fácil la veo ahora. Este era mi plan, no ir a Nínive. Y ahora resulta que la tormenta, si ellos me echan al mar, se calma la tempestad porque yo soy causante de eso y muero. Y listo, se terminó la historia del profeta. Y no voy allá. Era fácil, era entendible, lo podía haber pensado. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a la tierra. ¿Por qué no lo tiraron? Mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más con ellos. ¿Qué tenían que hacer? Obedecer ellos también. La obediencia de estos hombres, la palabra de Jonás, tírenme al mar y el mar se va a quedar. Después no le importaba a ellos lo que iba a pasar. A Jonás sí le importaba. A ellos no les interesaba. Ellos sabían que si lo tiraban, lo que dijo Jonás, pero ellos tenían temor de Dios en ese momento. Dijeron, si tiramos a Jonás, se va a morir en el mar. Se lo va a comer un pez. Ahí pasó. La Biblia no habla de una ballena, habla de un gran pez. Ojo. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embareciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová. Los hombres estos que clamaron a los dioses paganos primero, ¿no? Clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora. Miré cómo estaba esta gente. Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Porque si ellos sabían que lo tiraban, lo estaban matando, lo asesinaban. Sabía que iba a morir. Pero tú, Jehová, has hecho como has querido. Haz lo que quieras. Haz tu voluntad, le dijo. Estos hombres inconversos que no sabían, no conocían a Dios. Haz tu voluntad. Estamos dispuestos. Estamos preparados ya. Ya hemos entendido. Un mensaje cortito. Y entendieron, recibieron a Dios. Y clamaron a Dios así.
meses, días, años, mucha gente está delante del Señor en la iglesia. Estos hombres tuvieron un instante y clamaron a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Actuó como ellos les pidieron. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se quietó. ¿Sencilla la respuesta? ¿Hicieron? ¿Cuál sacaron? Sacaron el problema de encima. Y lo tiraron al mar. Habla de los pecados. Que cuando Dios nos perdona, nos echa al mar y se olvida. Cuando nosotros nos despedimos de todas esas cosas, sacamos lo que nos hace desobedecer de nuestras vidas. Eso sacaron a este hombre que estaba en desobediencia. Lo echaron y fueron libres. Y el mar, la calma tremenda. Tremendo, hermanos. Dice, y tomaron a Jonás, echaron al mar y el mar se quietó de su furor. Y temieron aquella noche los hombres. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. ¿Qué pasará ahora? Y ofrecieron sacrificios. No, hermano, esto es mucho. En una sola noche creyeron y obedecieron y presentaron sacrificio. Eso es lo que habla, lo que hablamos en la iglesia. Presentar sacrificio a Dios. Ofrenda a Dios. Una milla, no, dos. No, dos, tres. ¿Por qué tres? Cuatro. ¿Se dan cuenta? Sacrificio. Estos hombres no conocían a Dios. Conocían a otros dioses. Ellos pensaban que estaban también. Ofrecieron a Jehová votos. Hicieron votos. Que nos comprometemos, Señor, a seguirte, a obedecerte, a estar contigo, a hacer tu voluntad, hermano. Hombres que conocieron en momentos a Dios. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez en un cóctel. Ahí adentro. Dice que este gran pez abrió la boca y se lo tragó vivo. ¿Y a dónde fue Jonás? Al vientre del pez. ¿Y qué había en el vientre? Resto de pescado, ácido. Y pasó una hora, pasó dos, pasó tres. La desesperación a oscuras total. Porque eso habla de que Jesús estuvo en lo profundo, en la oscuridad. Habla de eso, de esos 3 días que el Señor estuvo allí después de su muerte. ¿Y dónde estuvo Jonás? En ese vientre, en ese cóctel de basura, de pudrición, porque el ácido, porque usted comió hace un rato, usted comió al mediodía, y ayer comió, y antes de ayer comió, ¿y dónde está lo que acumuló la comida? Se deshizo. Y el pez también es lo mismo, hermano. Tiene ácidos. Imagínense, Jonás, 1 hora, 2 horas, mediodía, un día entero, 2 días, 3 días. Al fin, ¿qué hizo Jonás? Miren la respuesta. Miren lo que hizo Jonás. Después de 3 días, ya su piel no sé cómo estaría, su cuerpo cómo estaría, a pesar que Dios lo cuidaba. Entonces, dice capítulo 2, oró Jonás. Ahí está el fin de la prueba. Cuando pasamos la prueba, ahí oró Jonás. Jonás no lo entendía. Jonás sabía que el poder de la palabra, de una persona al recibir la palabra, ser exhortado por Dios, porque Dios le había dado una palabra de exhortación a Jonás. No una palabra sencillita, porque un profeta, hermano, era temible. Le tenían miedo al profeta. Porque cuando venía el profeta y aparecía el profeta, decía, uy, el profeta de Dios. Porque sabían que traía palabra de exhortación. No venía de gusto el profeta. No hablaba de gusto el profeta. En una iglesia no habla de gusto un profeta. El profeta habla cuando hay palabra de Dios. Y exhorta a la iglesia. Y le dice, arrepentite o morirás. Establece una palabra el profeta. Jonás tenía ese propósito, solamente usado para que ir a Nínive. Solamente esa tarea. Y rehusó obedecer a Dios. Así le fue.
Lo vimos, lo leímos, así le fue. Y que provocó tormentas por no haber desobedecido. Podríamos decir en su barca, podemos decir en su empresa, podemos decir en su ámbito, podemos decir en su familia. Por la desobediencia nuestra. Podemos provocar una tormenta terrible. Terrible, hermano. Por eso la fe mueve a la obediencia. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no hay obediencia. No vamos a agradar a Dios. Podemos tener obediencia. Pero sin fe, ¿de qué sirve? Por eso es el equilibrio que Dios pide. La fe, la obediencia para recibir bendiciones. Decía la joven ayer, buscar el rostro de Dios primero. Arrepentite, vení al Señor, pedile perdón al Señor, reconciliate con Él. Segundo paso, bautizate. Tercer paso, casate. Los pasos de Dios, los mandamientos de parte de Dios. Mandamientos divinos que nos da una vida cristiana en obediencia para recibir bendición. Oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, dentro de la tormenta. Jonás oró. ¿Qué es donde tenemos que orar nosotros? Ahí, donde estamos en medio de la tormenta. Orar a Dios para que nos saque de ese tormento, de esa oscuridad, de esas tinieblas, de ese problema, de esa escasez, de ese, no sé, dolor, tristeza. Ahí tenemos que clamar. Invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó, dice Jehová. La oración de Ana después. Capítulo 3 dice, Nínive se arrepiente. ¿Qué es lo que quería Jonás? ¿Que se arrepintiera? No. ¿Tenía algún interés Jonás de que se arrepintiera Nínive? No. Porque tenía el espíritu, un espíritu en su vida, el de la venganza. Es un espíritu que opera también en nosotros. La venganza. Me la hiciste, me la vas a pagar. Te perdono, pero no me lo hagas de vuelta. Y eso no debería estar en nosotros. No debería ser así. Tenemos que hacer como Dios nos pide. Obedecer en todo. La palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Otra vez le dijo lo mismo. ¿Y qué hizo Jonás? No, le dijo, aquella gran ciudad y proclaman el mensaje que yo te diré, no lo que vos vas a querer decirme. Yo sé lo que vas a querer decir vos. Van a morir todos. Dios no, sí, y si no se arrepiente, mejor. Porque Dios nos va a destruir. Pero yo te voy a dar el mensaje. El profeta recibe el mensaje de Dios, no el de él. Lo que él piensa. Hoy van tras los profetas y los aman y los cuidan y les pagan y les dan atenciones sobremanera. Pero antes los profetas los odiaban, los mataban. ¿Quién sos vos para venir a decirme eso? Vos que huiste de la presencia de Dios, de ese Dios que vos decís que va a terminar esta ciudad tan grande, tan poderosa, ¿cómo que va a ser destruida? ¿De qué? ¿Se dan cuenta? Los mataban, hermanos. Tenían que huir corriendo. Corrían peligro. Los profetas Jeremías, Isaías, todos los profetas de la Biblia. Tenían que huir, hermanos. Corriendo porque los quería matar a Jesús, el profeta de los profetas. Tuvo que huir de la ciudad. Se escapó entre la gente. Porque lo querían matar, porque traía el mensaje de paz, de amor y paz. ¿Qué es lo que querían ellos? Guerra, destrucción. Esperaban al Mesías que viniera con la espada, que los librara del Imperio Romano. Pero este venía de amor, perdonarlo al gobernador, al emperador. ¿Cómo que no? No, pero que se arrepienten, no. Los querían matar. Y Dios le había dado una orden a Jonás. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Ya está. Listo, ¿le aprendió la lección? Aprendió la lección.
No hay más desobediencia. Pero no fue todo eso. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino la ciudad, de una punta a otra. 3 días. Miren lo grande que era. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Imagínense la cara de Jonás. Cuando dice: arrepiéntanse porque... ya empezaron a ayunar. Empezaron a levantar altares. Empezaron a tirar altares. Empezaron a abrir las iglesias, cerrarlas. A ofrecer sacrificio, a arrepentirse, ayuno. ¿Y qué hizo Dios? La perdonó. ¿Se dan cuenta? Que necesitamos la voz del profeta. Entonces, para arrepentirnos. Ese es el mensaje de hoy, hermano. Necesitamos la voz del profeta. Y dice en Hebreo que él nos habló de distintas maneras, de muchas maneras. Por medio de profetas, de hombres de Dios. Pero hoy nos habla a través del profeta mayor, de Jesús. Él murió por tu vida y por mi vida. ¿Quiénes somos nosotros? Después que no merecíamos la vida. Éramos como Nínive. No merecíamos la vida, merecíamos la muerte. Y hubo un profeta que nos predicó y nos habló de Cristo. Ese profeta obedeció. Profeta porque Pablo dijo: ojalá que todos profeticen. Porque el ministerio profético es otra cosa. Y nos predicaron. Y nos arrepentimos. ¿Quiénes somos nosotros para no obedecer a Dios? ¿Te das cuenta? Si Jesús dijo: se tiene que cumplir la palabra. Dejemos que se cumpla la palabra. ¿Amén? Dejemos que se cumpla la palabra en nuestra vida. Porque ¿sabe qué? Vamos a estar desobedeciendo a Dios continuamente. Vamos a estar toda una vida peleando contra Dios, huyendo de Dios, pensando que si nos alejamos de Dios nos alejamos. No, si está acá, nos vamos a la otra punta de Tandil, ya está también. De Tandil soltamos a la otra provincia y ya está. Y vamos a otra nación y allá está. Y vamos a otro continente y el Señor está allá. ¿A dónde podemos huir de su presencia? Dice Tandil. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla. Se despojó de su vestido, hermano. El rey dijo: basta, no quiero saber más nada de esta hipocresía, de lo que hacemos en esta ciudad, de lo que hemos provocado, las muertes que hemos provocado, los asesinatos. El rey dijo: basta. ¿Usted ha visto a algún gobernador así, que se haya arrepentido de esta manera? En estos tiempos que la palabra de Dios está llegando a todo el mundo, la profeta mayor está llegando a naciones enteras. ¿Usted ha visto reyes que se han despojado de su vestidura? ¿Sabe qué? De su creencia, de su religión, de su hipocresía, de su orgullo, de su soberbia, se despoja de su ropa. ¿Lo ha visto? Este rey se despojó. Basta, dijo. A llegar a noticias. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. ¿Qué era eso? Ayuno. No se les dé alimento ni beber agua, sino cúbranse de silencio, hombres y animales, y clamen a Dios. ¿Usted ha visto a alguien clamar así? ¿Un rey así clamar así? ¿Hoy? Dice: clamen a Dios fuertemente y conviértanse en cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Miren cómo estaba. ¿Quién sabe si los volverá? Si se volverá y arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron. Vieron lo que hicieron, como los del barco. Ahora esta tormenta, hermanos, que tuvo Jonás, una tormenta, el camino que había elegido Jonás, no estaba Dios en ese camino. En esa decisión que Jonás había tomado no estaba.
Y hubo más adelante un hecho extraordinario, una tormenta tan grande, un apóstol que sufrió, el apóstol Pablo, pero en esa tormenta estaba Dios, en ese camino estaba Dios, porque él iban 200 y pico de personas allí en el mar y perecieron, la nave se partió y cayeron en una isla, ¿recuerdan? Que le picó una víbora a Pablo. Y bueno, esa tormenta es una tormenta diferente. Es muy diferente una tormenta estando con Dios que una tormenta sin Dios. Claro. Así que hermanos queridos, en esta tarde, demos gracias a Dios, porque tenemos fe. Y si hay obediencia, va a haber bendición. Amén. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias a Dios en esta tarde. Damos gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Nos ponemos de pie, hermanos. Damos gloria a Dios. Con esta maravillosa palabra.